Sí se puede. Sí se puede. Claro que se puede. Sí se puede. No se puede hacer un gran ajuste económico y sacar las Fuerzas Armadas. No, ya no se puede. La gente participa, la gente opina y hay que ir en todo avanzando gradualmente. ¿Qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, lo que estabas viendo, escuchando, de alguna forma es una perfecta síntesis del dilema de los políticos argentinos, del dilema de la política argentina en los últimos 25 años, que es si se puede o no se puede. Acá lo tenías a Mauricio Macri, que por supuesto su eslogan de campaña, todos lo recuerdan, era el sí se puede, pero después lo escuchabas al ecuatoriano Jaime Durán Barba, que le decía a Macri, nos decía también a nosotros, nos revelaba cuál era el consejo que le daba a Mauricio Macri, él y el jefe de gabinete, Marcos Peña, que no se puede. Que no se puede porque la Argentina necesitaba, ya en ese momento, cuando asumió Mauricio Macri en el 2015, un urgente ajuste del tamaño del Estado. El déficit es simplemente una hija de ese tamaño del Estado que quebró a la Argentina, que hizo de la Argentina un país pobre y que ya está probado, a más grande el Estado, más pobreza. Pero el dilema de si se puede o no se puede, eso nos va a acompañar también el año que viene en la campaña electoral y va a acompañar al próximo gobierno. Es el gran dilema de la política argentina. Por supuesto que hay una novedad muy importante con respecto a la situación en la que estaba la opinión pública en el 2015. Cuando asume Macri, en ese momento Macri tenía un 70% de aprobación. Estamos hablando de las primeras semanas de gobierno. Había una opinión pública que estaba esperando, de alguna forma, un ajuste, pero un ajuste, por supuesto, del Estado, no de la gente. Ese ajuste se hizo únicamente, fue el caso de los aumentos de tarifas, sobre la gente, pero no sobre el Estado. Y eso es lo que de alguna forma cambió. Hoy la opinión pública está pidiendo a gritos reformas estructurales. Hasta cierto punto, el próximo presidente, sea quien sea, de Juntos por el Cambio, el libertario Javier Milei, bueno, obviamente que si gana el kirchnerismo, y de eso vamos a analizar ahora las chances que tiene. Obviamente que no haría ningún ajuste, la filosofía es agrandar mucho más el Estado, por lo tanto esperaríamos mucho más pobreza. Pero esa opinión pública está cambiando, ya te lo mostramos aquí en la hora de Maquiavelo a lo largo de todo este año, desde el año pasado, ese impresionante giro que está haciendo la opinión pública. Ahora lo que faltaría es ver si los políticos entienden que tienen que explicar qué piensan hacer, cómo lo van a hacer, porque esa va a ser la clave de la elección. No tanto qué, sino cómo. Y eso es lo que está quizás faltando. La novedad es justamente, se plasma en una nueva encuesta de Suban Córdoba. Te mostramos encuestas de la Universidad de San Andrés que lo mostraban, de Taquión, ese cambio fundamental que se produjo en la opinión pública, a pesar de que los políticos, y por supuesto la oportunidad perdida de hacerlo en el breve interregno de Mauricio Macri, la opinión pública cambió solita. Fíjate, por favor, le vamos a pedir a Maxi Oliveri, nuestro director, algunos de los gráficos que son realmente impresionantes como muestran el cambio en la opinión pública. El próximo gobierno, en el 23, sobre los siguientes temas. El próximo gobierno debería ajustar o aumentar el gasto público. Fíjate, ajustar o aumentar el gasto público, hay más de 70% que dice que debería ajustarlo. Quiere decir que
Mientras Alberto Fernández, por supuesto Cristina, están haciendo todo lo contrario del ajuste, Alberto Fernández, por supuesto, presionado por Cristina desde el Congreso a dar todo tipo de subsidios y hacer otro festival de platita, la gente se dio cuenta que cuanto más aumenta el gasto público, más aumenta la inflación, más aumenta la pobreza y menos vienen inversiones, ¿no? Fíjate el próximo, por favor. Fíjate, a ver si podemos ver, ahí está. Eliminar o mantener los planes sociales. A ver, recordemos, el gobierno anterior de Mauricio Macri se jactaba incluso de dar más planes sociales que el gobierno de Cristina Kirchner, por supuesto. El país termina en una situación ya tan grave que hoy, bueno, hay mucho menos empleo, los privados prácticamente no dan empleo, el único empleo que se genera es estatal, y la gente lo entendió. Los planes sociales, 63,5%, eliminarlos, 31%, mantenerlos. Esto es un cambio impresionante de la opinión pública argentina, que te demuestra que el gobierno de Alberto Fernández, y por supuesto el gobierno de Alberto o de Cristina Fernández, que nunca queda bien claro quién maneja qué, está equivocándose muchísimo o le demostró a la opinión pública por la negativa qué es lo que no hay que hacer. Fíjate el próximo. Bueno, consecuencia del tema planes sociales, los piquetes, otra vez esta semana, la ciudad de Buenos Aires, un caos por los piquetes, ese caos, uno se olvida, ¿no? Que más allá de ser una gran incomodidad para los porteños, para mucha gente del conurbano que viene a Buenos Aires, no solamente a trabajar, sino también a atender su salud, por ejemplo, que esto es una gran pérdida de Producto Bruto, el permanentemente no poder trabajar en la principal ciudad de la Argentina. Bueno, el 74% casi dice que se debe priorizar el derecho a la libre circulación, que se debe, 3/4 partes casi de los argentinos creen que es más importante garantizar el derecho a la libre circulación y hay un 22%, digamos redondeando, que priorizan el derecho a la protesta. Quiere decir, a ver, acá la gente de Javier Milei propone una ley para directamente prohibir los piquetes, o sea, que se prohibir la circulación, no la protesta, pero sí la circulación, que se haga como en los países civilizados del mundo. Bueno, apenas un 22% estaría en contra de si el próximo gobierno saca una ley a nivel nacional, porque también Córdoba tuvo sus malones de piquetes la semana pasada. Veamos el próximo. Aumentar, mantener o reducir los impuestos. Yo te diría que junto con el gasto público, la otra cara de la moneda es justamente el problema de los impuestos. Además del impuesto inflacionario, que es lo que hace que Argentina hoy sea un país pobre, además del impuesto inflacionario, está el impuesto o los impuestos, los 160 y pico de impuestos que cobra la Argentina, el Estado Nacional, los estados provinciales y municipales, que son, creo que hay una comparación junto con las Islas Comores, no sé, en el Pacífico, el nivel de impuestos sobre la gente que está en blanco, que trabaja y regla, más alto del mundo. Y por algo no vienen las inversiones. Más allá de que hay muchos otros temas como la misma inflación, el cepo cambiario, que por supuesto que es prácticamente una prohibición a invertir en la Argentina. Fíjate vos, 3/4 parte de los argentinos que debería reducirlo. Hay solamente un menos de 19% que dice mantenerlos y hasta un 5,5% que dice aumentarlos, ¿no? Clarísima mayoría, abrumadora, para que bajen los impuestos. A ver, te recuerdo, ¿por qué Argentina es un país que no puede exportar nada que no sea materia prima prácticamente? Bueno, porque cuando exporta un producto manufacturado, lo que exporta son impuestos. Claro, a la exportación el IVA no se cobra, pero todos los otros impuestos, los ingresos brutos, impuesto al cheque, los impuestos laborales, todo eso entra en los productos y por eso en la Argentina comprar una Coca-Cola, un agua mineral te sale mucho más caro que en cualquier país. ¿Por qué? Bueno, porque en algunos casos el 70% de los productos, del producto es impuestos. Así
Argentina nunca va a poder exportar mucho más allá de commodities. Quiero que veas el próximo. Bueno, esto es para que veas, esto no es de Subban Córdoba, es de la consultora Taquión, de esta misma semana, las dos son de la misma semana, chequeando una pregunta muy similar, pero más concreta todavía. Esto es una frase que dijo en la semana, interesante, de María Eugenia Vidal. El impuesto a la renta inesperada, ese es el nuevo chiche con el que Máximo Kirchner quiere jugar a Robin Hood. Renta inesperada es simplemente, bueno, que si hay algunos que están perdiendo, otros están ganando, cosa que es lógico, a los que ganan, que ya les estás cobrando el impuesto a las ganancias, le quieren sacar más todavía. O sea, un motivo más para que las empresas sigan huyendo del país, no sé, a Uruguay, a donde sea, y que por supuesto que no venga nadie. El impuesto a la renta inesperada se llama ganancias. Dejen de tomarnos el pelo. Ya lo pagamos junto con otros 164 impuestos más. Esto fue una frase de María Eugenia Vidal. Bueno, y quiero que veas que el acuerdo, digamos, el acuerdo es de apenas un 30%. Quiere decir que está claro, y no es solamente la consultora Subban Córdoba, que hay una conciencia muy clara en los argentinos de que no se puede progresar con esa carga impositiva. Además, es evidente que a lo largo de los años los argentinos se dieron cuenta que de esos impuestos no vuelve prácticamente nada, más allá de los planes, no vuelve nada en infraestructura, la educación está peor que nunca, la salud lo comprobamos en la pandemia. Bueno, quiero que veas el próximo. Y acá viene lo más interesante de todos. Aerolíneas Argentinas. A ver, no hubo en la historia de la Argentina una estrategia de comunicación más perfecta que la estatización, la reestatización de Aerolíneas Argentinas. Es nuestra bandera que está volando en los aires. Es nuestra soberanía nacional, popular y qué sé yo. ¿Cómo va a ser privada? Como todas las líneas aéreas del mundo. ¿Cómo va a ser privada? Y así Cristina la reestatizó y se la regaló a la Cámpora, que es la que la maneja. Fíjate vos que hay un 50% que dice que debería privatizarla o reprivatizarla si se quiere, y un 44% que dice mantenerla estatal. Si este relato, que fue indudablemente el más exitoso del kirchnerismo, de la Aerolínea Nacional y Popular, que por supuesto ya la gente se dio cuenta que pierde 2 millones de dólares por día y que a lo largo de los 10 años que se cumplieron de su reestatización, los contribuyentes argentinos le entregamos a los sindicatos y a los camporistas que manejan aerolíneas 8.000 millones de dólares. Te repito la cifra, 8.000 millones de dólares. Con esos 8.000 millones de dólares, la Argentina podría haber renovado prácticamente toda su infraestructura. Entonces, esto la gente lo está entendiendo. Y quizá un datito, ¿no? Quizá la gente se está dando cuenta. El gobierno de Alberto Fernández ya a fin de año avisó que tiene un decreto para ponerle precios mínimos a los vuelos de las low cost. A ver, te lo repito. Precios mínimos, no máximos. En un país de alta inflación, en donde de repente volar por Aerolíneas Argentinas en el interior, conectar el interior del país es carísimo. Fíjate lo que salen los pasajes del interior con aerolíneas. Bueno, las low cost, una de las cosas inteligentes que hizo el gobierno de Mauricio Macri, permitir que la gente de menos recursos, en lugar de viajar en un país tan grande que necesita tanta conexión, viajar de Jujuy a Buenos Aires en bondi, pueda, por la misma plata y a veces hasta por menos, volar con una low cost. Bueno, la gente entendió que si esto se hace para el beneficio de los sindicalistas que curran con aerolíneas, es evidentemente que se necesita privatizar aerolíneas, lo cual es muy interesante. Quiero que veas el próximo, que este es de circuitos. Esto es aclaro que esta es una encuesta de la provincia de Buenos Aires, muy interesante también. ¿Quién considera que es el principal responsable del aumento de los precios? El gobierno, 60% casi, 59%. Las empresas, menos de 20%.
¿Qué te está diciendo esto? Que fracasó el principal relato de muchos años del kirchnerismo, de echarle la culpa de la inflación, a las empresas. Eso fue la estrategia también brillante de precios cuidados. Precios cuidados es una forma de decirle, es una estupidez, es una forma de decirle a la opinión pública: nosotros no tenemos la culpa de la inflación, la culpa la tienen las empresas. Entonces, nosotros, el Estado presente, te cuida de los malos empresarios. Bueno, ese verso ya no se lo cree casi nadie, 20%. Quiero que veas el próximo. También de Suban Córdoba. Y aquí empiezan aquí empiezan lo que el propio Gustavo Córdoba, de esta encuestadora que, como siempre decimos, está en Córdoba, además de llamarse Córdoba, que hay una contradicción en la mente de los argentinos, una especie de colisión de ideas. ¿Por qué? Porque cuando llega la hora de los subsidios, que es lo que Argentina tiene que eliminar o ir eliminando si quiere cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario, y están buscando la vuelta para castigar a la clase media y no a la clase más baja. El 45% dice que debería mantenerlos y solo el 42% eliminarlos, ¿no? Cuando ya hablamos de los subsidios, la gente entendió que sacar los subsidios significaría pagar más tarifas eléctricas, que es lo que justamente lo experimentó durante el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, hay más gente que prefiere que se mantengan. A ver, nuevamente, en el dilema de los políticos argentinos de si leer encuestas, y como Durán Barba decía, no se puede porque la gente opina y no se puede hacer un ajuste, la opción es explicar. Y la opción es hacer un plan global, que es lo que hubiese permitido que los argentinos tuvieran más ingresos, por ejemplo, porque hubiera más trabajo, por ejemplo, en el sector privado, porque se llegaría más rápido a la estabilidad y hubiera más inversiones, y que con esos ingresos los argentinos pudieran pagar de su bolsillo tarifas más altas. Y por otro lado también, obviamente, como todo, así como lo que se exporta es más impuestos que producto y mano de obra en Argentina, las tarifas que vos pagás de luz, de gas, la mitad de lo que pagás son impuestos. Y Macri en ese momento había elegido aumentar las tarifas y los impuestos. En lugar de decir, bueno, congelamos los impuestos y aumentamos solamente las tarifas para que la gente no sienta el aumento. Pero, por supuesto, eso implica hacer una gran reforma del Estado para que pueda, chupar menos el producto de los argentinos, ¿no? Bueno, acá empiezan las contradicciones, sigamos. Sí. Aumentar o reducir el presupuesto educativo. 90% casi de los argentinos dicen aumentar el presupuesto educativo. Entonces, claro, Suban Córdoba, Gustavo Córdoba se pregunta en el informe, bueno, ahí hay una enorme contradicción. Sí, hay una contradicción, porque vos no podés bajar, es muy difícil bajar el gasto público, pero subir el presupuesto de educación, por ejemplo. Pero la gente también entendió que se puede subir el presupuesto de educación y mejorar la educación porque se gasta en cualquier otra cosa, en ñoquis, en choreo, en montones de cosas. La gente lo entiende, o sea, no es necesariamente una contradicción. Y ahí, quién sabe si Javier Milei no contribuyó sustancialmente a introducir con esta idea de la casta política, pero la gente empezó a entender que se puede gastar más en educación y a la vez bajar el gasto público. Quiero que veas el próximo. Aumentar la obra pública, 60%, reducirla, 18%. Nuevamente, acá la gente por ahí no sabe, porque no se lo explicaron. El anterior gobierno de Mauricio Macri tuvo una iniciativa que este gobierno no entendió y como todas las cosas que no entiende la anuló, que fue una inversión participada con las empresas, donde la plata de las obras de infraestructura, de rutas, lo que sea, la ponían las empresas, como en
todos los países del mundo, donde los privados la financian y no con impuestos, que es lo que se hace acá, con impuestos, con inflación, con lo que sea. Y quiero que veas el último, que es el más interesante. Dolarizar o mantener el peso, hay un 67%, 2/3 de los argentinos que dicen fortalecer el peso y solamente 25-26% dolarizar. Bueno, en esta, aquí falló Milei, que es el que está proponiendo la dolarización como una solución definitiva al eterno problema de la inflación que ya lleva 80 años. 80 años, salvo la pausa de una década de Menem, 80 años de inflación. Y evidentemente resolverla es una tarea muy complicada y la dolarización, mal que mal, te genera las expectativas de que se va a resolver para siempre. Quemar las naves, dejar atrás peso austral, moneda nacional, peso ley, los millones de ceros que tuvo la moneda argentina, que perdió la moneda argentina y que empobreció a los argentinos en los últimos 80 años. Milei acá de repente no explica que dolarizar se puede, por más que te digan que no hay reservas suficientes en el Banco Central. Sí, obviamente, el Banco Central está pelado, ¿no? Si tuviéramos que cambiar todos los pesos de una vez, el Banco Central no los tiene. Pero los argentinos sí los tienen los dólares. Un PBI completo en dólares. Es más, en el colchón, en las macetas, hoy improductivos, desvalorizándose, los argentinos tienen 40.000 millones de dólares. Eso ya solo alcanzaría para paulatinamente dolarizar la economía. Pero, y esto Milei evidentemente acá todavía no acertó, no le encontró el relato, si se quiere, hay un lobby muy fuerte en contra de la dolarización. Por ejemplo, muchos industriales nacionales que se sienten desprotegidos con una aduana corrupta, con una aduana que es un colador. Esto lo experimentaron particularmente en la convertibilidad. Entonces, por ejemplo, los textiles, ¿no? Crearon una asociación que se llama Proteger, con J, por chiste. ¿Cuál es la finalidad de esa organización? Por ejemplo, es la única. Por supuesto que hay muchos industriales que tienen un relato antidólar. Y es que solamente con un peso que se pueda devaluar y que pueda empobrecer a los argentinos, somos competitivos. ¿Pero por qué? Acá hay un enorme malentendido en la Argentina, porque en la época de Cavallo había aranceles aduaneros que protegían, por ejemplo, a los textiles, y es cierto que hay muchos textiles que muy honestamente invirtieron mucho dinero en traer máquinas para producir y ser más competitivos, modernizar su formato de producción, que en la Argentina es antiquísimo. Pero, obviamente, si la aduana era un colador, era un antro de corrupción, que esto lo es desde el 1810, hablando de la Semana de Mayo, bueno, la gente que importaba, no sé, una zapatilla que en China la fabricaba por $2 y acá la fabricaban por 3, el arancel no servía si el tipo que la importaba la declaraba a 20 centavos. Y eso es lo que pasaba, y por eso, por ese malentendido, hay un lobby antidolarización que es una pena, porque la Argentina, la verdad, la política argentina ha demostrado a lo largo de estos 80 años que no estar en condiciones de manejar una moneda. Pero bueno, es un malentendido. Y yo te quiero ahora nuevamente pedir que te quedes en esta hora de Maquiavelo. Vamos a hablar de las chances que tiene Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri de llegar a ese balotaje más temido, que parece cada vez más real, guste o no guste. Y antes quiero agradecerle a todas estas consultoras que apoyaron estos 20 años de la hora de Maquiavelo. Muchas gracias, nos sentimos muy orgullosos de estos 20 años. Quédate, en 20 segundos volvemos.
como siempre te digo, ¿no? Metete en el portal de TN, los sábados escribimos justamente sobre este tema, ajustar y gastar más. La opinión pública desconcierta a los políticos argentinos. Y yo le quiero pedir a Maxi el por qué se acerca cada vez más la chance de tener el gran duelo final de un balotaje Macri-Cristina. Fíjate, esto es también de circuitos en provincia. La interna, la PASO peronista en provincia, Cristina del peronismo, por supuesto, la gana con el 43,7%, imbatible. Quiero que veas la PASO, provincia también, de Juntos por el Cambio. Es una provincia donde no le va bien a Mauricio Macri, gana cómodamente Mauricio Macri sobre Larreta y Patricia Bullrich. Quiere decir que nos acercamos cada vez más a ese escenario de Macri-Cristina. Bueno, si te gustará o no te gustará, no sé, pero va a ser para alquilar balcones. Y nuevamente quiero agradecerles a estas consultoras que nos acompañaron en estos 20 años. Muchísimas, muchísimas gracias. No dejemos de cuidar. Banca Empresas Macro te acerca a iCheck, la mejor solución digital para operar estés donde estés. Vas a poder emitir, endosar, descontar, custodiar y mucho más, porque entendemos tu negocio. Somos tu banco. Macro, cerca, siempre. La transformación no para. Con la paciencia agotada, le bajó a su hijo un nuevo jueguito. Uno de esos que se descargan gratis, los que cobran todos los demás. Y en dólares. Dígame que pasó su sueldo a Galicia y le dieron los 45.000 pesos. Justo en ese momento recordó que había recibido un mensaje de Galicia. Sí, yo hice eso. Galicia. En Arcor trabajamos a través de una gestión sustentable, innovando en cada uno de nuestros productos para que todas las personas podamos vivir mejor.